batalla, con piedras y coraje se defiende, en contra de asesinos con metralla, en contra de un gobierno delincuente, por todos los rincones de mi patria. Se escucha el clamor nicaragüense, se escuchan los gritos libertarios de un pueblo unido que marcha de frente. Yo soy Masaya, soy Monimbo, soy de Sutiaba, soy de León. Tengo el coraje aguerrido del indio, llevo en mis venas tu sangre bendita. Qué orgullo siento al gritar con mi voz, soy nicaragüense por gracia de Dios. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, amigos nicaragüenses. Bienvenidos al programa Una Hora con Álvaro Somoza. Les doy las gracias ante nada por dejarnos entrar a sus hogares para compartir con ustedes relatos de importancia, entrevistas, análisis, comentarios y aclaraciones de nuestra reciente historia. Todos los nicaragüenses mayores de 50 años sabemos que en las últimas décadas hemos visto un enorme deterioro, un deterioro inmenso, una decadencia en la forma como nos tratamos de tú a ta. Es increíble cómo la juventud y hasta gente de mediana edad han caído en la vulgaridad, en las malas palabras, en el trato soez de uno a otro. Se ha desaparecido la cortesía, los buenos modales, la tolerancia, el amor al prójimo, el respeto y el lenguaje con educación. Todas esas cosas eran parte de la educación que recibíamos cuando nos daban clases de moral y cívica en primaria y hasta secundaria del Instituto Pedagógico en Managua. Todas esas malas costumbres y mañas del populismo politiquero que son las criaturas del sandinismo, que a su vez es derivada de las mentiras y los engaños del castrismo y del marxismo-leninismo. Es divertido cómo esas cosas en aquellos tiempos no significaban mucho, pero cuando uno va madurando y vas leyendo y te vas educando en la vida, vas dándote cuenta de dónde provienen estas malas costumbres. Por varias décadas hemos visto la desaparición de los valores morales, cívicos y cristianos con que nos educaron previo a la revolución del 79. El sandinismo ha creado, ha promovido y hasta ha obligado a todo un país, y ahora lo están haciendo con turbo, un estilo de vida violento, cruel, inmoral, vulgar y sin las disciplinas de los valores que han sido la base de las estructuras sociales de la mayoría de los nicaragüenses. El peor ejemplo lo da el Estado. La dictadura de los Ortega Murillo han decidido perseguir a todas aquellas personas que los oponen. No
no los oponen violentamente, los oponen cívicamente, con andar con una bandera, el pabellón de Nicaragua, nuestro emblema nacional, la bandera azul y blanco con nuestro escudo. Eso es razón para detenerte, cuestionarte, hostigarte y hasta echarte preso, con crueldad, con deshonra e ilegalidad. Leyendo el artículo del doctor Humberto Belli esta semana, me gustó mucho la reflexión que hizo referente a los abogados nicaragüenses, quienes hoy en día corren peligro de ir a la cárcel, ser destituidos de sus derechos como abogados y hasta la muerte. Si en el ejercicio de su profesión, donde han juramentado defender a un ser humano ante la justicia, resulta que ese ser humano es un opositor de la dictadura y este hombre puede perder su trabajo. Eso es el sandinismo hoy en día. Si no modificamos o cambiamos nuestras costumbres, jamás nos vamos a unir lo suficiente para lograr la fuerza para erradicar a la dictadura, y mucho menos para devolverle a Nicaragua su estatus tantas veces deseado y peleado con sangre y sudor y dolor. República Democrática. Ustedes se dan cuenta que hoy en día obedecer una orden inmoral es ilegal. Es más, obedecer una orden ilegal va contra las leyes de la policía y del ejército. En el juramento que hicieron, lo juraron nunca desobedecer la Constitución. Podemos pasar todo el día delineando las barbaridades que a diario ha perpetrado el sandinismo. Yo no quiero perder ese tiempo porque ya los nicaragüenses ya los conocemos, por lo que no deseo perder tiempo delineando las barbaries que hacen a diario. Más bien, los temas que me gustaría conversar con ustedes el día de hoy son acerca de las acciones y las reformas necesarias para que los nicaragüenses volvamos a un sistema de vida moral, en libertad, respeto, en comunidad y santa paz. Les voy a decir una historia. Muchas veces yo me encuentro con personas que me dicen, Nicaragua está perdido, sobre todo los nicaragüenses que salieron en el 79 y que por gracias de Dios y sus trabajos duros han salido adelante y son muy exitosos en este país. Esas personas han perdido el interés. ¿Saben por qué? No porque no son patriotas, porque están cansados. Están cansados de ver a politiqueros hacer actos de mentira, engaño, corrupción. Todos los gobiernos interinos desde el 90 hasta el 2007, todos. Quizás el de don Enrique fue el que menos lo hizo, pero hizo también actos de corrupción. Y me pregunta la gente, ¿qué hizo don Enrique? Don Enrique intervino en sentencias de la Corte Suprema para no acatarlas. Le robó a nicaragüenses que tenían derechos y que él los violentó. A mí me consta en lo personal y sé de muchas otras entidades. A los González Holman no les dieron sus tierras en Ochomogo durante el gobierno de don Enrique. Simplemente por sus pistolas. O sea, ya no se diga el gobierno de Arnoldo y por supuesto Toño Lacayo. Acuérdense los famosos cañonazos de Toño Lacayo. Entonces les pregunto yo a mis amigos nicaragüenses, ¿qué golpe de timón es necesario para que Nicaragua vuelva al progreso y al desarrollo que la caracterizó
como una de las repúblicas en Latinoamérica donde era más barato vivir, la vida era más barata. En aquellos tiempos había un tremendo desarrollo económico, con una mayor oportunidad, un futuro brillante para la mayor parte de los jóvenes que estudiaban. En vez de huir al exilio, los jóvenes estudiaban sus carreras en Nicaragua, donde, dicho sea de paso, la educación era entre las mejores, sobre todo en universidades de la región. No crean que eso pasó de la noche a la mañana. Eso requirió mucho trabajo. La formación de la Escuela Normal de Señoritas para sacar profesores correctos y profesionalmente entrenados. Traer a los hermanos cristianos, a los jesuitas, todo eso trajo disciplinas y moralidad. Aunque nuestra sociedad ha sido agitada y violenta, hubo un grado de paz y tranquilidad en nuestro pueblo por casi 50 años, en el siglo XX. Más o menos del 1926 hasta 1976 o 77, cuando los sandinistas comenzaron el terrorismo urbano en Nicaragua, lo cual permitió un desarrollo social y económico como nunca. Esa paz, tanto criticaron a la Guardia Nacional, que era dirigida por muchachos profesionales, oficiales de la Academia Militar de Nicaragua, dirigían las tropas de la Guardia Nacional y la policía para mantener el orden. No era el cuento de la dictadura, era una organización castrense. Fíjense que la Academia Militar de Nicaragua es una copia de la West Point en miniatura. Los oficiales de la Academia Militar de Nicaragua, que creo que ascienden a 700 o 800 de ellos en la historia, eran y son, algunos todavía viven, caballeros cadetes y después caballeros oficiales. No fueron educados para ser somocistas, no fueron educados para vapulear al pueblo, todo lo contrario. Entre ellos mismos eran castigados si se peleaban físicamente. Hay mucha mentira en la historia reciente de Nicaragua, por eso es este programa. Esa paz le permitió a Nicaragua desarrollar económicamente como nunca antes en su historia. Y eso causó un crecimiento de la clase media como nunca lo vamos a volver a ver, por lo menos en nuestras vidas. La vocería en unidad de oposición, la mesa de concertación, la mesa de trabajo donde la Nicaragua Freedom Alliance, esta alianza está en alianza con 8 otras instituciones, organizaciones liberales, donde estamos 9 organizaciones liberales de centro derecho y unidas con toda la gente que nos respalda, fue y sigue siendo la voz cantante de la solicitud a la OEA de la deslegitimación de los Ortega Murillo y su gobierno espurio, de mentira. Nadie los eligió. Ellos, ni sus supuestos diputados, que yo les digo disputados, fueron electos. Ninguno. Ellos usurparon el poder y se autonombraron diputados por Managua, Estelí, Matagalpa, qué sé yo. Es más, nada, absolutamente nada de lo que han hecho como dirigentes del Ejecutivo ha sido legal. Fíjense bien, todas las acciones del gobierno sandinista son ilegales porque nunca fueron electos. Entonces, hemos pedido a la OEA que lo deslegitimicen. Es más, la OEA
no puede acatar la solicitud de los Ortega Murillo de retirarse de la OEA porque no tienen la autoridad para hacerlo. Nicaragua no se puede retirar por solicitud de un dictador espurio. Es como si que yo entre a tu casa y decida venderla. Yo no soy el dueño. Eso es lo que están haciendo los Ortega, retirándose de la OEA porque es una organización que les va a cantar las claras. Eso no tienen derecho a hacerlo. Es un par de malandrines que ilegalmente tomaron el poder y no representan legalmente al Estado de Nicaragua. Es ahora más que nunca que la OEA debe deslegitimar a esos usurpadores del poder. Por ahí leí algo que describe muy bien el engaño que los sandinistas le hicieron a los nicaragüenses. Dice así: al final no fue una revolución, fue envidia. Al final no se trataba de justicia social, ni de la eliminación de las mañas de la burguesía, sino que se trató de robarles a los burgueses y a los propietarios sus bienes y propiedades y ocuparlas ellos en su lugar. Quizá quiero pasar. Eso no es una revolución, damas y caballeros. Ese es un usurpamiento. Y de eso es lo que nos tenemos que cuidar. Los supuestos revolucionarios hoy están multimillonarios. Pero cuando les digo multimillonarios, estoy hablándote de 50 a 100 millones cada uno, escondidos por todos lados, porque esos sí son expertos a esconder lo mal habido. Y el pueblo entero, ya no se diga los más necesitados de nuestro país, están mucho peor de lo que estaban en 1979. Aquí cabe la pregunta: si la mal llamada revolución era para distribuir mejor la riqueza, ¿por qué ahora hay muchísimo más pobres y más gente con hambre en el pueblo, mientras que hay muchísimos más ricos revolucionarios sandinistas entre las filas del partido sangriento sandinista? Un partido cruel, que vinieron con una mano adelante y otra atrás. No nos olvidemos, jamás se le ha conocido como gente trabajadora, que van de sol a sol a trabajar. Enséñenme uno. Tampoco se les ha conocido como emprendedores. Se han lucrado del gobierno robando y recibiendo sueldos y toda clase de beneficios por 43 años. Y seguimos siempre en el penúltimo lugar de la pobreza en Latinoamérica. Únicamente después de la triste y sufrida hermana República de Haití. Vean qué vergüenza. De ser uno de los países más prósperos en la región a ser el segundo más pobre. Eso es lo que ha hecho el sandinismo. Entonces, tenemos que preguntar, ¿por qué las autoridades que saben que son espurios, que saben que se robaron las elecciones, que saben que el pueblo no salió a votar, por qué las autoridades los siguen respaldando? Tener riqueza no es pecado, pero las injusticias comienzan cuando los que las adquieren confiscando, asaltando
encarcelando y exilando a los dueños de esos bienes. Les roban los bienes para ellos convertirse en los explotadores más infames de la historia. A ello agreguémosle que tampoco pagan los salarios que requiere la ley, tampoco respetan el código del trabajo que pasó mi familia, específicamente mi abuelo Somoza García y mi padre. Esos derechos el sandinismo no los respeta. Yo les apuesto que hay muy poca gente que le ha trabajado, la gente de a pie, no estoy hablando de los de arriba, la gente de a pie que le ha trabajado al Estado y que los liquidan con todas sus prestaciones. Sobre todo si se van en una controversia. Sin poder opinar, disentir, reunirse o marchar y expresar sus deseos de cambio, el pueblo de Nicaragua está preso por los mismos nicaragüenses que mantienen las armas. El marxismo siempre promovió la cantaleta de que el capitalismo era salvaje, que la clase alta era explotadora de los trabajadores. Los comunistas, los corruptos sandinistas, han sido vagos, degenerados. El cabecilla de ellos violó a su hijastra en su casa. No, yo no estoy inventando esto, damas y caballeros. Pongámonos la mano en el corazón y realicemos contra quién estamos peleando. No lo escondamos como ellos quieren. Saquemos la violación de su hijastra otra vez a la luz. Los crímenes que han hecho, los 18 seres humanos que con francotiradores mataron el día de la Marcha de las Madres en 2018, los 350 que mataron en todos los disturbios que hubo en la ciudad, cuando los muchachos lo único que tenían eran morteros que tiraban al aire. O sea, no les demos excusas, no escondamos sus pecados, hay que sacarlos para darle valor a los que están, ¿cómo es la palabra?, achumicados, que no quieren hacer su deber, los policías, el ejército, la asamblea, la Contraloría, la Corte Suprema. ¿Qué tipos más pobres? ¿Qué le van a decir a sus hijos mañana cuando les digan, ¿y vos qué hiciste para sacar a los sandinistas? No, nada, yo gané un sueldo. El comunismo en los últimos 100 años, imagínense, 100 años, el comunismo en todo el mundo ha asesinado a más de 100 millones de inocentes seres humanos alrededor del mundo. Pol Pot, Stalin, todos los comunistas, Castro, todititos, Ortega, Chávez, todos han asesinado gente humilde, pobre e indefensa. Lo hemos visto en Nicaragua desde el 2018 otra vez. En décadas pasadas, yo no me acuerdo cuándo estaba estudiando, pero Fidel Castro mandaba cientos de brigadas de miles de maestros y médicos por América Latina, África y Asia, para que dieran sus servicios. Por supuesto, Castro recibía cientos de miles de dólares por esos servicios, pero a los voluntarios solo les daban $60 al mes. ¿Dónde iba a parar ese dinero sobrante? O como dicen los economistas, ese salario excedente. Esa es la mayor y más deshumanizante explotación que tanto acusaban al capital de Nicaragua y a los Somoza y el capitalismo salvaje. Esa explotación de Castro a su propia gente por ya más de 60 años
donde un médico recibe algo como $9 al día, una barbaridad. Todavía siguen haciendo en Cuba, donde un profesional universitario como un médico gana centavos. Hoy en día existen numerosos grupos de oposición, tanto en Nicaragua como en la diáspora. Sin embargo, con más o menos 18,000 hombres en las armas, entre la policía, el ejército y los paramilitares, los Ortega y sus narcosecuaces tienen al pueblo desarmado, por lo que estamos en unas condiciones de desventaja increíbles. La correlación de fuerzas no tiene nombre. Es muy difícil para los nicaragüenses sacar a la dictadura a través de las armas. No se puede ahorita. Sí, pueden haber grupos y focos de choque aquí y allá, pero eso no va a cambiar el poder en Nicaragua. Eso solo va a matar gente. Que quede claro, yo no estoy abogando por la violencia, y eso lo tengo que decir porque los MRS andan dándole cuerda a que yo soy el vocero de la violencia de la guerra armada. Eso es falso. Me da horror la guerra, porque aprecio la vida. Yo estoy en contra del aborto porque aprecio la vida. No es ser cristiano, es matar una criatura en el abdomen de una mujer, que es un ser vivo que está ahí adentro, creándose, pero está vivito, tiene humanidad. Yo no soy una persona violenta, pero no podemos negar que la mayor parte de los nicaragüenses, habiendo visto el éxito de la Contra, los héroes nicaragüenses, quieren algo similar hoy en día. Es lógico, aunque sea imposible para ellos. No hay país en el mundo que nos quiera hacer lo que Ronald Reagan hizo, armar y apoyar logística y militarmente a un movimiento para volver a hacer otra guerra fratricida en Nicaragua. Sin embargo, hay otras alternativas para sacar a este gobierno. Siempre he dicho que la solución de Nicaragua es una solución política, con intelecto, a través de elecciones, con un fuertísimo contingente de supervisión internacional, con la presión social de los nicaragüenses, huelga, tranques y la máxima presión diplomática internacional. Es la única forma que lo vamos a hacer. Para lograr que la dictadura se acerque a la mesa, para que se establezcan las condiciones, la transparencia, la observación nacional e internacional, el empadronamiento, la fecha de votación y su ejecución. Se le tiene que dar una empujadita al frente con todas estas cosas que se le han puesto, las sanciones. Y si no llegan a la mesa para discutir cómo volvemos a una elección correcta, se le aprietan más las tuercas. Creo que el presidente Biden recientemente prometió acelerar o incrementar las sanciones al gobierno sandinista. A mí me da risa escuchar versiones de lo que dicen ser los requisitos del lado oscuro. Hombre, ¿qué pueden pedir después de las barbaridades? Ah, no, pero es que ellos los piden para que se les levante las sanciones. Andan en otro mundo, como en Pluto o Marte, a saber, Venus. No podemos hacerle concesiones de ninguna índole, señor Ortega. Usted es un criminal. Ustedes han matado, han robado, han encarcelado, han exilado, han torturado, han desterrado, han desnacionalizado, denigrado. ¿Qué más le puedo decir? Me aburro de tantas cosas. A todo el pueblo de Nicaragua, desde el más pobre hasta el más rico. No se trata de estatus social o económico.
Ustedes son una dictadura espantosa. Han hecho lo peor que se ha visto en Nicaragua a lo largo de más de 40 años. Ni cuando no estaban en el poder dejaron de hacerlo. Los 15 años de la democracia de 90 al 2006, ustedes seguían, como dijo Ortega, por debajo de la mesa, hostigando y desestabilizando a nuestro pueblo. No se trata de dialogar ni de aterrizaje suave, se trata de que los que explotan, asesinan y tiranizan nuestro pueblo enfrenten la justicia. Sucedió en Colombia. Yo no les invento estas cosas, son cosas que he leído. El pueblo de Nicaragua ha sufrido ya demasiado. Esto lo que te dicen los reportes de los derechos humanos de todo el hemisferio. No somos los nicaragüenses los que estamos diciendo eso. Donde incluso hubo un... A ver, este es interesante. Uno de los grupos fuertes y respetados de derechos humanos manejado por una decente mujer que siendo izquierdista puso el dedo acusador sobre los sandinistas. Me refiero a Michelle Bachelet. Y en ninguno de esos reportes se ha inventado una narrativa hecha por los Estados Unidos, que es lo típico de los sandinistas, es decir, que además no les consta. La derecha es una realidad y esa derecha es lo único que ha creado en Nicaragua progreso, trabajo, impuestos, desarrollo, educación, medicinas, hospitalarios. Nada de eso lo ha hecho el sandinismo. Los hechos están ahí, los podemos ver. Lo han dicho personas que saben y conocen, que pueden tener coincidencias ideológicas con ellos. Eso quiere decir que nosotros, los que no somos de izquierda, hemos tenido la razón al hacer nuestros señalamientos, denuncias y acusaciones desde hace mucho tiempo en contra del sandinismo. Aunque no creo que será fácil sacar a esta plaga de Nicaragua, lo debemos de hacer como patriotas nicaragüenses. Y por eso tenemos esta organización que les pido se sigan afiliando a la Nicaragua Freedom Alliance. El teléfono de la Nicaragua Freedom Alliance sigue siendo el mismo en WhatsApp. 786-684-2606. Solo me mandan una identificación, inmediatamente están afiliados en secreto aquí en los Estados Unidos para proteger sus identidades. Por supuesto que hay personas decentes, nicaragüenses patriotas en instituciones del Estado. Hoy en día, gente que necesita trabajar, que estudiaron para cualquier carrera y el Estado les dio trabajo. En esas instituciones hay gente decente. No todos son sandinistas, que sí pueden asistir, ayudar, apoyar la enorme mayoría de nicaragüenses a revertir el terrible daño que el sandinismo ha causado. Nuestro pueblo los premiará porque es un pueblo agradecido, noble, humanitario y digno. Nicaragua es una linda república y los nicaragüenses son maravillosos. Podrían ser pocas esas personas, pero las hay. Aunque sean de orientación sandinista, esa es la libertad que hay en una república. En aquellos tiempos habían socialcristianos, conservadores, liberales. Competían.
ahora están prohibidos. Lo mismo es verdad en la policía y en el ejército de Nicaragua. Sé que muchísimos de ustedes no están de acuerdo con los actos inconstitucionales e ilegales que la dictadura ejecuta a diario. Ustedes son policías y miembros del ejército. Como muchísimos trabajadores del Estado, para no perder sus empleos, se quedan callados, tristemente, y deben ajustarse de mala gana a las órdenes de los superiores, que son los que mandan y deciden si los corren o no. Esa es la injusticia del sandinismo, la hipocresía. El físico y premio Nobel alemán Albert Einstein decía: no podemos esperar obtener distintos resultados mientras que sigamos haciendo las cosas de la misma forma antigua. Quiero darle unos datos interesantes aquí para que entendamos el problema. Aquí en los Estados Unidos hay una ciudad, todos las conocen, se llama Chicago, y en el fin de semana de los caídos, que aquí le dicen Memorial Weekend, solo en la ciudad de Chicago hubo 53 heridos de bala. 53 en un fin de semana, en una ciudad, de los cuales 12 han fallecido. Adivinen qué, más del 85% de esas balaceras fueron crímenes de africanos americanos en contra de otros africanos americanos. ¿Ve qué interesante? Sin embargo, los africanos americanos le echan la culpa a la policía, a los blancos, a todo el mundo, y no se ven ellos mismos. Esas mismas estadísticas, pero quizá un poco menos en cantidades, también sucede en Filadelfia, Baltimore, San Luis, Nueva York, Los Ángeles. Esto lleva décadas de estar sucediendo. Lo triste es que ni los medios socialistas hoy en día, ni los politiqueros de izquierda aquí en los Estados Unidos, ni los mismos africanos americanos, los cristianos de ese país, de esas ciudades, no hacen ni dicen nada. Nada contra esos crímenes, ni se quejan con las autoridades. Están desperdiciando vidas de africanos americanos inútilmente, desperdiciando así los grandes logros del movimiento iniciado por Martin Luther King. Esas cosas suceden porque el pueblo en esas ciudades ha estado haciendo las mismas cosas de siempre, lo que dijo Einstein. No esperemos cambiar si no cambiamos nuestras actuaciones. Enterrando la cabeza en la arena en cuanto al verdadero problema. No son los policías, no son los blancos, no son las pistolas, las armas. Las leyes más estrictas relacionadas a la pertenencia de un arma por la ciudadanía las tiene la ciudad de Chicago. Auténtico, qué ironía. Sin embargo, está entre las ciudades con el crimen armado más alto en los Estados Unidos. El verdadero problema, damas y caballeros, no son las armas, es el negocio de drogas. El movimiento de drogas. ¿Por qué se disparan grupos de africanos americanos contra otros? Están peleando por territorio de distribución de drogas. Esas balaceras son pandilleros de un lado peleando con pandilleros de otro. Y por supuesto, inocentes caen. Hemos leído decenas de historias donde niños, mujeres,
ancianos en sus hogares. Tiros desperdigados entran a sus hogares y los asesinan. Bueno, ¿y por qué no los paran las autoridades? Pues porque las pandillas han corrompido a las autoridades y a los medios y otros grupos de presión, quienes por debajo de la mesa reciben plata y favores para que no se metan. Y debo analizar también que los amenazan de muerte. ¿No le suena algo extraño ahí, similar como Nicaragua? La semejanza de tal inmoralidad entre lo que sucede en Chicago y esas otras ciudades con Nicaragua, de hecho, es que los Ortega Murillo son los pandilleros narcotraficantes que le pagan millones al año a un sinnúmero de personeros de la policía, el ejército, la alcaldía, la asamblea, la Corte Suprema, los juzgados, etcétera, para que sean buenos borregos de la dictadura y no se sumen a los opositores. O sea, como en Chicago, quédense callados sin resolver el problema. Qué vergüenza, qué pena para los nicaragüenses, para la juventud. Señores policías, señores miembros del ejército, ¿cómo es posible que lleguen a sus casas y vean a sus hijos y les den el sueldo que vino de hostigar, vapulear, exilar, asesinar a seres humanos nicaragüenses? ¿Cómo es posible? ¿No les da vergüenza eso? Tenemos que fomentar entre todos nosotros un tipo de oposición popular y pacífica, donde coordinadamente y en colaboración nacional entre el hombre y la mujer de a pie, el profesional, el de clase media, los estudiantes, los policías, los soldados, los empleados públicos, los productores, ganaderos, maestros, empresarios, todos, etcétera, tenemos que hacer una oposición de desobediencia pacífica. Los socialdemócratas alemanes hicieron mucho uso del boicot, de las huelgas, los lockouts, los paros escalonados, y lograron su triunfo. Quiero enviarles un mensaje a los miembros del Ejército de Nicaragua y de la Policía Nacional. Todos ustedes saben que a ustedes los usa la dictadura para hacer el trabajo sucio, cochino, ilegal, cruel, criminal, que los mantiene en el poder. Ustedes se están dejando que los ensucien, que les den un color que no se lo van a poder quitar. Algunos de ustedes saben que a veces obedecen órdenes de los dictadores a través de los canales de mando que son totalmente ilegales e inmorales e inconstitucionales. Y que ustedes en sus conciencias están en desacuerdo con dichas órdenes, pero no hacen nada, ya sea por cobardía o porque necesitan el sueldo todos los días. Existen varias formas de desestabilizar a la dictadura criminal. La desobediencia cívica es una muy importante. Tenemos que idear, practicar y fomentar métodos para tener una gran coordinación nacional sólida y colectiva para que todos desobedezcamos a la vez. Esto no es imposible.
Este tipo de desobediencia cívica y pacífica se ha hecho en varias veces en la historia. En la India, Gandhi lo hizo logrando la independencia de los ingleses. En Polonia, bajo el régimen comunista de Jaruzelski y con el liderazgo de los obreros de Gdansk, guiados por Lech Walesa. En Sudáfrica, bajo Nelson Mandela. La realidad, en mi opinión, es que los nicaragüenses carecemos de un verdadero liderazgo para echar a andar esos programas. Todo lo que pasó en 18 terminó en desastre porque no había un líder, no había un grupo que liderara ese esfuerzo. Todos estos politiqueros que andan del timbo al tambo con plata ajena, solo andan figurando y solidificando sus posiciones. Y por ya 5 años sin resolver la situación de Nicaragua. Los africanos americanos lo hicieron en los 60 y los 70, logrando igualdad con los blancos en los Estados Unidos. Aquí en Nicaragua se logró en abril. Tuvimos a la dictadura contra las cuerdas. Y podemos conseguir más y hacer más. El sandinismo está débil, aunque tengan todas las armas del mundo, no tienen el corazón del pueblo. Y eso tiene mucho más poder que el plomo. El sandinismo puede tener todas las armas, pero el pueblo tiene mayor ingenio, mayor inventiva, creatividad y más apoyo moral, justiciero, internacional. Nuestra lucha es moralmente superior, numéricamente más grande que ellos e históricamente más justa. Dios está a nuestro lado. No nos equivoquemos. El representante de los católicos, el Papa, que Dios primero haya salido bien de su operación, se refirió a los sandinistas como desquiciados. Los dictadores son ateos, marxistas, adoradores del poder, energúmenos de la palabra, paranoicos, encerrados en sus propias cárceles, de riqueza malavida y hecha con sangre del pueblo y daños a los demás que no piensan como ellos. Por supuesto, las dos cosas que más pide el pueblo. Yo las escucho de la afiliación de toda la organización. Quieren prisa, porque llevamos 5 años de sufrimiento, y por esa urgencia piden que se haga algo con la dictadura de términos militares. El pueblo lo que quiere es resolver este problema a la brevedad. Y naturalmente la acción armada es un recurso tentador, pero es sangriento y probablemente nadie nos va a ayudar. En ese último punto, sin intervención extranjera, sin ir a una guerra, los militares y policías patriotas y personas decentes en esas instituciones están en la mejor posición de cambiar la historia de Nicaragua. ¿Cómo es posible que ustedes permitan que los Ortega Murillo los manoseen, les falten al respeto y abusen de su dignidad ante el mundo, ante los nicaragüenses y ante vuestras familias? Solo imagínense, por un momentito, imagínense cómo se limpiarían la cara los hombres y mujeres de esas dos instituciones si ustedes despojan a los 4 gatos alrededor de Ortega y Murillo
de las riendas del poder. Imagínense el orgullo en sus hogares, sus hijos, sus vecinos, el pueblo entero, la diáspora. Millones de personas los adorarían. Sería un golpe genial, pero con una condición: se tienen que comportar democráticamente una vez ejecutado eso, para que forjen el camino hacia la democracia. De inmediato, entregarle el mando, y ustedes lo respaldan, al gobierno en transición. Después de todo, a todos ustedes se les ha olvidado su juramento ante Dios y la Constitución. Subieron la mano y juraron obedecer las leyes y la Constitución. De lo contrario, que el pueblo y Dios los castigue. Es mejor tarde que nunca, muchachos. Si son los anfitriones al camino de la democracia, es mejor tarde que nunca. Imagínense el orgullo de sus hijos, de sus familiares, de sus amigos y vecinos, y demás de todo aquel en el gobierno que ayude a tumbar a los Ortega Murillo y su cartel de criminales. Yo sé que todos los sandinistas, con dos dedos de frente, en especial los Ortega Murillo y su entorno, saben y comprenden el enorme repudio y el total rechazo que gozan en contra de ellos. De lo contrario, los Ortega Murillo no anduvieran con 40 y más vehículos detrás de ellos cuando salen, y miles, literalmente, de custodias detrás y alrededor de ellos cuando medio salen del fortín de los cobardes. Así se llama el Carmen, el fortín de los cobardes. Hay que repetir eso en las redes. El Carmen de los sandinistas, el Carmen de los Ortega Murillo es el fortín de los cobardes. O sea, los Ortega Murillo como familia, no solo los padres, sino que los hijos también son usurpadores del poder, porque le están robando al Estado, aprovechándose de su posición de hijos de la dictadura. Y toda la policía y ejército que los cuida son testigos de las barbaridades que a diario perpetran. Todos ustedes, todos están más que claros que el 90% del pueblo los odia. Entonces cabe la pregunta: ¿cómo es posible que a estas alturas del juego no reconozcan lo inevitable? El Frente Sandinista, los Ortega Murillo, sus hijos, el entorno protectivo que tienen en la cobardía del fortín, están en alas de cucarachas con el pueblo. ¿Qué es lo que están esperando para decidir actuar en una manera inteligente? Yo sé que eso es difícil para ustedes. ¿Cuál es su endgame? ¿Cuál es la estrategia final? Hasta que se mueran. No puede ser que sean tan torpes, que no entiendan que estos viejos, enfermos, decrépitos, a sabiendas que no hay mal que dilate 100 años, ni cuerpo que lo resista, sigan hostigando al pueblo en pretensión de seguir para siempre. Está como Biden. Biden pretende, que yo sé que son mentiras, buscar la reelección a los 80 años. Si a duras penas puede caminar. Así están los sandinistas, los Ortega Murillo. Creerán que ustedes son tontos y que las madres, padres y parientes y demás de los miles a quienes ustedes han encarcelado, torturado y asesinado se van a olvidar o quedarse a brazos cruzados toda la vida. Ustedes tienen tres salidas.
Lucifer se los va a venir a llevar, alguien de su entorno los va a matar o van a caer presos. No hay otra alternativa. No pueden ganar contra el pueblo. Las sanciones eventualmente los van a terminar y van a desbaratar más a Nicaragua. Pero que se van, se van. De cualquier manera, van a tener que desaparecer. Usen la cabeza, busquen la pista. Si tanto quieren un aterrizaje, nada más que es una pista que va directo a la cárcel o al panteón. Por ahí leí un rótulo. Fíjense ustedes lo iluso de esta gente. Lo han puesto en diferentes lugares de Managua. Una de las sandeces llena de egoísmo y prepotencia que dijo el enanito ese asesino Tomás Borges. Dijo, habrá, y lo repito, hasta que se mueran de rabia, Frente Sandinista hoy, mañana y siempre. Imagínense qué prepotencia. ¿Ok? Aquí en Cafarnaún eso se llama patadas de ahogado. Están listos. En 1990, los sandinistas, que en ese tiempo les decían los piricuacos, creían que ellos ganaban las elecciones sin ningún problema, por lo que se expusieron a sostenerlas. Cuando la contra, los héroes nacionales, los obligaron a tener que tomar una decisión. O seguían peleando hasta el fin o daban elecciones. Pero hoy en día ellos están más que claros que en una contienda súper vigilada no quedarían ni para contar el cuento. Bueno, aquí les va. Hoy le tiro a Ortega y a Murillo un reto. Si tanto han hablado del somocismo y la dictadura, echemos una competencia. Hagamos una cosa. Busquemos una firma seria y extranjera. Una firma de Colombia, una firma de qué sé yo, de Brasil, del Canadá, donde ninguno de nosotros, ni ustedes ni yo, podamos ejercer una influencia negativa. Y esa empresa tiene que ser una encuestadora pública, que haga una encuesta súper vigilada con al menos 5,000 muestras por toda la nación de Nicaragua, representativa de la población. La única pregunta que esa encuesta va a hacer: ¿por quién votaría usted si las elecciones fueran entre Daniel Ortega o Lachayo Murillo contra Álvaro Somoza? Vamos, pongámonos sobre el tapete. Yo me expongo contra ustedes en una encuesta pública, independiente. Echémosle, como no podemos ir a una elección, hagamos una encuesta. Ustedes se han robado suficiente de mí y de mi familia, que ahí está mi aporte. Si ustedes ganan, yo me retiro del público, de la Nicaragua Freedom Alliance y de mi programa Una Hora con Álvaro Somoza. Me retiro. Pero si yo gano, ustedes se entregan a la justicia y se van del poder de Nicaragua. Si están tan seguros de su popularidad, ¿por qué no se exponen? Vamos, yo quedo en el exilio, ustedes quedan en el poder, yo quedo sin programa, lo podemos hacer como un contrato por escrito. Se acabó la Nicaragua Freedom Alliance, se acabó Álvaro Somoza, que otros sigan. Ahí está. Eso se llama ponerle el cascabel al gato.
Yo les hago esa reflexión, aunque improbable. A los miembros de la policía y del ejército, la juventud sandinista, ustedes no están ciegos, ustedes saben la verdad y las realidades. Yo sé que para ustedes yo seré el anticristo del sandinismo, pero también saben que todo el rollo del somocismo hoy en día es un cuento chino, porque el somocismo desapareció hace más de 40 años. No pueden seguir usando esa excusa que de por sí era falsa, hoy sigue siendo sin existencia para seguir aterrorizando a la nación. Es hora que ustedes, cobardes, se amarren los pantalones y se dediquen a organizar el mecanismo para salir de la tiranía más cruel, ilegítima y degenerada de la historia de Nicaragua. Con eso, señores, me despido con mucho honor y mucho respeto, siempre pidiendo la libertad de nuestro Monseñor y todos los otros padres cristianos que tienen presos o detenidos. Ya no se digan los más de 100 nuevos presos políticos que desde que salieron los presos, han vuelto a caer. En nombre de Dios, que Nicaragua sea una república limpia de vuelta, sin el sandinismo. Buenas tardes. Muchas gracias. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.